Es tremendo. Y necesitamos mucho, ¿no? Mucho de saber qué pasa, cómo se maneja. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Hacía bastante que no venía Hacía por bastante. acá, pero bueno, ya vamos a volver. Este estudio me encanta cómo lo armaron. ¿Viste así como que... todo? Ah, no, cambiaron todo. Ahora estás en el sillón de los invitados. Uy, ¿viste? sí, me siento rara. Bien, nada, creo que toda la comunidad del tema de salud estamos todos como muy conmocionados, porque este tema no es un tema nuevo, lamentablemente. Vuelve a la palestra, vuelve a hablarse cuando suceden estos hechos de tanta gravedad, ¿no? Volvemos otra vez a pensarnos, a pensar la salud mental, a qué está pasando. Yo recuerdo, no sé, el año pasado que hemos tenido muchas columnas. Totalmente. Muchas veces has hecho hincapié en la ley de salud mental. Vamos a recordar que ayer hubo un hecho gravísimo, creo que fue en Villa Crespo, ¿no? Villa Crespo. Donde una persona que no se sabe cuál era, o al momento, ¿no? Exactamente cuál era el diagnóstico que tenía, terminó con esta masacre. Sí, esto es lo que se sabe de la situación. Yo particularmente no es algo que quiero... yo para contextualizar lo que para estamos contextualizar hablando, ¿no? Es una familia con un señor y dos niños que han sido aparentemente matados por su madre, en una situación que por lo pronto se desconoce. Sí se saben algunos datos por la medicación que se estaba tomando, pero esto se infiere por la medicación que estaba tomando. Pero creo que acá lo profundo del tema es qué pasa con el tema de la ley de salud mental. Que vos sabés muy bien, Adrián, que yo fui muy crítica desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, desde que estoy en la radio y que podemos en este espacio hablar de salud mental, soy muy crítica con esta ley. Y que no desecho totalmente la ley, sino que necesitamos un nuevo debate. Esto es lo que nunca se ha vuelto a dar, porque la ley es del 2010, ha tenido algunos indicios de volver a hablar algunas cuestiones, pero no se profundizó en las dificultades que tiene la ley. ¿Por qué? ¿Y eso es un reflejo de lo que está pasando hoy, esa dificultad de la ley? Claro, son las dificultades que tiene la ley porque no condice lo que dice la ley con lo que pasa realmente en la sociedad con el tema de salud mental. Pensando en un posible diagnóstico que podría ser una esquizofrenia, que es el trastorno más grave que hay en salud mental. A ver, pero yo escuché ayer de todo. Escuché esquizofrenia, bipolaridad, un montón de cuestiones. Sí. Podemos contar un poco a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es ser esquizofrénico? ¿Qué es tener un trastorno bipolar? A ver, ¿se puede identificar? Vos podés ver a una persona y decir, che, esta persona, ¿cómo funciona esto? La esquizofrenia, vuelvo a repetir, es un trastorno mental grave, te diría que el más grave, y donde aparecen signos y síntomas psicóticos, que es lo que se dice, tuvo un brote psicótico. Ajá. En donde se relacionan. Muchas personas creen que la esquizofrenia y la psicosis son la misma cosa. No son, tienen sus diferencias, me parece que no viene al caso dar exactamente. Sí es importante, digamos, dentro de la estructura que aparece en una persona que tiene una esquizofrenia, es una realidad paralela, ¿no? Okay. Esa persona tiene una vida y una realidad que es paralela a la que podemos tener nosotros en nuestra vida. ¿Y qué? Perdón, ¿y ahí entran cuestiones fantásticas o de fantasías? Claro, en esa realidad paralela aparecen lo que se llama o alucinaciones, o voces, o cuestiones auditivas. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Uno no lo sabe hasta que no atiende a ese paciente y le cuenta cuál es su realidad paralela, ¿no? Vi platos voladores, que se escucha mucho, Dios me llamó para que vaya, digo, esta es una realidad. Ahora bien, dicho esto, con una medicación, que esto también es el punto de la ley, ¿no? Bueno, ¿la persona puede tomar la medicación sola? ¿Está capacitada para tener una prescripción sola sin que nadie se la controle? Podemos tener otros efectores de salud, como pueden ser los acompañantes terapéuticos, como pueden ser los cuidadores, que se ocupen de eso. A ver, para ordenar, porque acá lo que se establece es que quien está padeciendo la enfermedad es atendido, por ejemplo, por un psiquiatra. Sí. ¿No? El psiquiatra lo ve, no sé, ¿cuántas veces lo puede ver? ¿Una vez por semana? ¿Dos veces por semana? Sí, depende del caso, sí. ¿Una hora cada vez que lo ve? ¿2 horas? Sí. ¿Querés 4 horas a la semana? Sí. Bueno, faltan un montón de horas, ¿no? En esa semana. Bueno, esto... La crítica es porque justamente no hay contención alrededor de todo esto. Yo ayer escuchaba a un psiquiatra forense que decía,
más allá del laburo que hace el profesional, tiene que haber un psicólogo que esté permanentemente... Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Yo lo escuché también, muy interesante, Rafael. Sí. Muy interesante lo que plantea, porque él lo que plantea es el gran problema que hay en general en salud. Por esto... Porque si esta persona o cualquier otra persona en otros casos también, sin perdón, y no todos los casos de alguien que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar terminan en una cosa de estas, ¿no? Por supuesto que no, pero no es que ahora hay que seguir corriendo y a todo aquel que tenga algún... No, porque hay personas que tienen una estructura esquizofrénica y sin embargo siguen trabajando, siguen con su vida normal. No es así, digo, creo que en esto hay que no demonizar al paciente. Creo que también esto es una cuestión que pasa. Hoy escuchaba cada cuestión de demonizar al paciente. El paciente la pasa mal. El paciente sufre, no tiene una realidad que a veces ni la puede controlar. El otro día escuché una frase de un psiquiatra, que creo que fue, que dice, aquel que se quita la vida no es porque no quiere vivir más, sino porque no quiere sufrir más. Tal cual. ¿No? Y a mí por lo menos me impactó esa frase. Me hizo ver todo de otra manera. Sí, y esto que vos decís, cuando nosotros pasan estas cuestiones, Adrián, nos interpela a todas las personas que estamos en salud empezamos como a tirar del carretel y te empezás a dar cuenta que hay un montón de cosas que no funcionan bien. No solamente que tal vez el psiquiatra la vio una vez o dos veces, sino, bueno, ¿qué hubo? ¿Un cuidador? ¿Una persona que le administró? ¿Y la familia, la contención familiar, Grace, sirve ahí o no con el tema este de brindar la medicación, de estar asistiendo, de por acompañar? Supuesto. Yo digo que cada familia busca sus redes como puede, ¿no? Hay familias más presentes, hay familias menos presentes, pero para eso también está el sistema de salud que debería ofrecer que esta persona no puede estar tal vez sola o tiene que tener un cuidador, o la administración de la medicación la da tal o cual persona. Digo, creo que esto, empezás a tirar del hilo, empezás a ver todas las dificultades con las que nos encontramos. Justamente ayer, creo que psiquiatra Rafael, que decía que tenemos tantas dificultades con los pacientes y con las familias que ya no sabemos qué hacer. Y esto nos vuelve atrás a lo de Chano, que también pasó algo así, donde la internación... Claro, porque este no es un caso aislado, acá se van, esto fue un caso gravísimo, ¿no? Sí, porque está en juego la madre, ¿viste? Esta cosa de la maternidad. Creo que en esta cuestión... Sí, eso también me cayó bastante mal. La madre lo hizo, es que terrible la madre. Y si fue el padre que no fue tan terrible... No hay una diferenciación ahí. La madre es mucho más... Está romantizado el tema. Está romantizado. Está romantizado el tema de la maternidad. Entonces, bueno, es como que la madre, lo femenino, ¿viste? Creo que esto, bueno, es para un debate más filosófico. Pero digo, creo que esto también... Las cifras en salud mental son realmente muy preocupantes con respecto a los trastornos mentales. Con respecto a toda la gama de cuestiones de salud mental. Digo, una esquizofrenia, digo, un trastorno bipolar... Digo, los temas de ansiedad. ¿Me contás primero, muy por arriba, qué es tener un trastorno bipolar? Muy por arriba. Un trastorno bipolar es un trastorno precisamente en donde la persona pasa de estados depresivos, donde hay un trastorno donde la depresión de no poder levantarse de la cama, no higienizarse, no tener ganas de hacer nada, digo, un trastorno severo, a estados que cambian, te diría hasta... rápidamente a una cuestión más maníaca en donde la persona se pone a hacer de todo, donde de alguna manera maníaca, ¿no? Empieza o a limpiar o a hacer muchas cosas al mismo tiempo, donde pueden aparecer también al otro extremo, donde también en la parte maníaca pueden aparecer alucinaciones o voces auditivas. ¿No? Digo, son trastornos muy severos que necesitan de una medicación. También esto de la medicación, ¿no? Que yo lo escucho mucho en el consultorio. No, yo medicación no voy a tomar. Sí, bueno, hay ahí una cuestión, ¿no? Hay una cuestión también de demonizar la medicación cuando precisamente está para que se tome. No tenemos ningún miramiento cuando nos dan un ibuprofeno o nos dan alguna... Yo voy a ir a un tema que también que ayer escuché, decían, bueno, lo que pasa es que el chaleco, ¿cómo era que le dijeron? El chaleco químico. Y esta cuestión que con los años también ha aparecido con la psiquiatría, ¿no? Detrás como un mito o no sé cómo calificarlo, pero que el psiquiatra, cuando caes al psiquiatra es porque ya fuiste, porque ya está, no tenés vuelta atrás, estás recontra chapa y la pasta, ni siquiera pastillas, ¿no? La pasta que te dan
es para dejarte groggy tirado en el piso y no pensar más. Esto es una idea que Totalmente, se fijó y se metió dentro de la sociedad, ¿o no? Totalmente se fijó en la sociedad, se demonizó nuevamente el tema del rol del psiquiatra, que de hecho la ley de salud mental, que también ayer lo decía el doctor Rafael, no estuvo un psiquiatra en esta reunión donde se hizo la ley, donde estaba lo comunitario, pero eso comunitario no condice con la realidad que se vive. Nadie dice que solamente el psiquiatra tiene que tener la voz cantante de un caso, pero sí alguien tiene que llevar esta situación, como decir, bueno, esta persona de alguna manera no puede estar sola, tiene que estar internada, claro, o tiene que tener un cuidador, tiene que alguien darle la medicación, sea el caso que sea. Digo, tiene alguien que ser la voz cantante de una situación. Ahora, ¿la ley no ampara en estas situaciones? Digo, ¿cuál es el problema de la ley para que sea tan cuestionada como lo está haciendo en el día de hoy? Lo que pasa es que en la ley también lo que sucede es que en los hospitales monovalentes, que eran específicamente para este tipo de cosas, no existen, no existen más. No existen. El manicomio. Bueno, mal llamado manicomio, que se llamaba así. El tema es que hoy, si tenés un brote, sea quien sea, y te internan, los lugares que están especificados para eso no tienen hoy lugar. Ajá. Eso uno. Y la segunda es que vos no podés poner en una cama a una persona que salió de un brote psicótico a otra persona que está esperando una intervención, no sé, una operación. Una apendicitis. Exactamente. Entonces, creo que lo que está fallando no son solamente los puntos de la ley, sino su condescendencia con la realidad. Entonces tenemos una realidad que supera las cuestiones de salud mental, y lo vemos diariamente, con lo que la ley se hizo aparte en el 2010. ¿Y cuál sería la actualización para que esto funcione mejor? Digo, ¿qué habría que cambiar en la ley para que esto funcione mejor? Mira, primero, creo que te lo dije muchas veces, Adrián, yo soy, fanática del debate, fanática de poder hablar, de que haya todas las personas que tienen que ver, que tengan algo para decir de salud mental, que estén ahí en esa mesa. Y te digo todos. Y creo que ahí se armaría un debate en donde, bueno, ¿qué nos está pasando a cada uno en su ámbito para decir, mira, yo tengo para aportar esto, que sería conveniente que esto esté? Y entonces, ¿a quiénes hay que convocar a ese debate? Para mí habría que convocar a todas las personas, en principio alguien que dirija el barco, en este caso un psiquiatra o un neurólogo, y los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, que tienen un rol fundamental y que hoy están realmente desdibujados en su tarea. Lo veo porque, bueno, yo doy clase a los acompañantes terapéuticos y ellos realmente manifiestan mucho que tienen un rol muy desdibujado de lo que hacen y de lo que deberían hacer. Entonces creo que todas las voces son buenas para armar una ley en donde estos casos... Entonces los cambios son profundos, no son cambios superficiales. No, son cambios profundos, son cambios que algunas cosas en relación a la internación, porque sí, no. Nadie dice que cualquier brote es para internar. Pero hay casos que son sí. Que sí. ¿Y pero qué pasa? Y no se da porque el tema también da en que para la internación de una persona tiene que estar de acuerdo el paciente. ¿Qué podemos decir? Sujeto de derecho, sí. Sí, pero acá, ahora, si yo estoy padeciendo una situación donde tengo, por ejemplo, trastorno bipolar. Sí. ¿No? Que ya explicaste qué es. Sí. ¿Estoy en condiciones yo de determinar si estoy necesitando internarme o no en ese cuadro de trastorno bipolar o de esquizofrenia? Digo, ¿estoy en condiciones de decir, no, yo me quedo en casa? No, bueno, Bueno, sí. ¿Pero quién lo determina eso? La ley dice que vos sí podés decirlo. Claro, acá también está el tema de la familia. ¿Cuánto la familia se compromete en una situación que tal vez considera que puede llevarla a cabo, en decir, no, yo prefiero que no lo internen o no la internen y nosotros nos ocupamos? Claro. Pero ahí tiene que haber un médico, un psiquiatra, y decir, no, mire, esto es así, ¿por qué? Porque la familia muchas veces se puede comprometer. Calculo que la familia también está involucrada en las cuestiones de decir, no, yo prefiero que esté en casa, que también es loable, pero ¿bajo qué condiciones? Claro. Esto es lo que no está armado, porque vos podés decir, bueno, sí, yo prefiero que lo pensaba en el tema de adultos mayores, que esté en mi casa, pero bueno, ¿bajo qué condiciones va a estar este adulto en su casa? Va a tener cuidadores, va a tener gente que lo higienice, va a tener gente que lo acompañe, que le dé la medicación. Todo eso tiene que tener un cierto marco
en salud mental y en salud física que tiene que estar garantizado. Porque este mal que ha sucedido es lo que hablamos, lo que se habla en la ley. Esto fue perjudicial, y que esto, bueno, ya terminó el tema, ¿no? Pero digo, cuando vos ves que hay alguien que puede ser perjudicial para sí y para terceros. ¿Pero eso quién lo determina? Claro, bueno, el psiquiatra. Okay. Esto fue inminente. Esto no fue que esta persona o y cualquier... y otra cosa, ¿esto pasó de un día para otro? No. Digo, esa mujer supuestamente se despertó a las 2 de la mañana, se le salió la cadena y hizo todo lo que hizo, ¿o es un proceso? No, es un proceso, Adrián, es un proceso que va dando indicios. Indicios de que tal vez del estar bien empieza a estar mal. Y decís, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Y ahí empiezas a ver que o no está tomando la medicación, o algo falló, se consulta, porque a veces la medicación también es variable. Decimos que los psiquiatras o los neurólogos tienen un trabajo como artesanal. Digo, ¿en qué sentido? Bueno, le doy un miligramo, no, le bajo a 50. Bueno, es un trabajo que se va haciendo en la... No necesariamente la droga actúa directamente sobre determinado diagnóstico. No, es decir, no es que yo me siento mal y tomo ibuprofeno o paracetamol. No es tan simple como eso. No es tan simple como eso. Sí es importante que en los trastornos graves, es importante que la medicación esté, ¿para qué? ¿Cuál es el principal, digamos, objetivo de la medicación? Intentar quitarle al paciente esas voces, esas alucinaciones, porque esa es la realidad paralela que esa persona tiene. Entonces, el principal objetivo de la medicación es eso, que vuelva a esa realidad que vivimos diariamente nosotros, para que no tenga esa voz constante, porque además, esa voz constante, por eso a veces escucho cada cosa y digo, no es fácil transitar un trastorno tan grave donde esa persona se siente atrapada en esas voces, con una voz que le habla o una voz, o también alucinaciones de persona. Directamente. Entonces hay que... esta persona vive como dos realidades, porque la realidad de la casa, la realidad de esas voces que le hablan. Entonces el principal objetivo de las medicaciones es volver a esa persona a una realidad que no es esa realidad de las voces o de las alucinaciones visuales, que pueden aparecer también. Grace, para ir culminando, ¿no? ¿Cuál es el rol que debería tener? No vamos a ir a los grandes centros urbanos, ¿sí? Pero vengamos al Pago Chico, ¿no? Acá, que es donde vivimos todos, en la costa de Mar Chiquita. ¿Qué rol debe tener el Estado en sus distintas esferas, ya sea el nacional, el provincial, el municipal en este caso, para atender estas situaciones? Digo, el Estado está corrido, debe estar más adentro, independientemente de la ley de salud mental. Hay lugares donde, por ejemplo, acá en Mar Chiquita, donde si surge un problema de estos, haya quien consultarle. Si yo veo que tengo un familiar que está atravesando alguna situación inusual, digo, ¿hay dónde dirigirse? ¿Hay un sitio web? ¿Cómo se hace? Es muy difícil eso, Adrián, la verdad, lamentablemente es muy difícil, porque también se había hablado con esta ley de salud mental, se había dicho que se iban a hacer lugares específicos, de casas específicas en atención de salud mental en estos casos graves, y nunca se llegó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la falta, de lo que hablaste anteriormente, la falta de presupuestos en salud. ¿Esto es una cuestión de guita? Totalmente. Sí, es una cuestión donde el Estado debe estar presente, no es si está o no está. El Estado debe estar presente, el Estado no está presente en un montón de situaciones, desde la atención básica, ni siquiera las obras sociales. Tenés en las Contame cuál es el lío con las obras sociales, salimos del Estado y nos metemos en los privados. En los privados tenés una atención de 6 meses en situaciones graves, y lo digo porque tengo casos en el consultorio, donde lo atendieron 6 meses con diagnósticos graves, y la obra social o la prepago o la prepaga no atiende más. Son 6 meses. Y después arreglate. Y después anda a lo privado, o fíjate, o seguí con la medicación. ¿Cómo hace ese paciente? Digo, después de 6 meses, ¿cómo llega? Porque me imagino que no todos se podrán recuperar en 6 meses. Pero es imposible, Adrián. Okay. Es imposible una recuperación de situaciones graves que se recuperen en 6 meses.
No, es que ahora, es grave la situación. ¿Y la ley ampara a las obras sociales para que después de 6 meses? Bueno, lo que está pasando ahora en Galeno es que están todos los padres muy preocupados, de hecho ayer estuvieron en un programa, por el tema de discapacidad, que no están dando la cobertura que necesitan los chicos, ya sea por acompañantes terapéuticos, vuelvo a nombrarlos, o por determinados tratamientos que los chicos con discapacidad necesitan, los chicos con autismo, los chicos con trastorno de hiperactividad. Digo, a ver, cuando yo hablo de salud mental, Adrián, y quiero que quede claro, digo, estoy haciendo un panorama general. Cada caso, obviamente, padece o tiene diferentes situaciones que son totalmente atendibles. Desde la persona que quiere hacer un tratamiento por un trastorno de ansiedad, que es una cosa más sencilla, digámosle, o una depresión, o un trastorno grave, como es el caso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Entonces digo, creo que en cada caso hay situaciones donde el Estado no está presente. No hay un dispositivo específico donde el paciente o la familia considere que pueden ir ahí para ser atendidos. Esto es lo que está pasando. Pero quiero dejar en claro que tiene que ver con una situación general en salud mental. No es una situación, ¿esto es aislado? No, no es aislado. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Y además, Adrián, ¿cuántas veces lo hemos charlado esto del tema de la ley de salud mental en el programa? Y desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo, ¿no? Con sus vaivenes, con sus cuestiones. Entonces creo que lo profundo es tratar nuevamente esta ley, qué es lo que está pasando. Y después los casos tal vez menores, que para mí no son menores, un trastorno de ansiedad en adolescentes no es un caso menor. Los trastornos que tienen los adolescentes hoy con respecto a muchas cuestiones de depresión o de trastorno, no es un dato menor porque son las ¿Cómo hacemos para detectarlo eso, Grace? Digo, hay mucha gente escuchándonos a esta hora. Una mamá, un papá que está en la casa, digo esto que lo nombraste, ¿no? Tenés un adolescente con un trastorno de ansiedad. ¿Cómo lo detectás? ¿Cómo lo ayudás? Primero, muchas veces la familia no sabe que es un trastorno de ansiedad y no tiene por qué saberlo porque no son médicos o porque no son psicólogos. Sí, a veces los propios adolescentes dan manifestaciones de que algo está pasando. Van dejando las cosas que empezaron a hacer, lo dejan por miedo, sienten un temblor, una cuestión, porque el ataque de pánico es parte de la ansiedad con síntomas físicos más complejos. Entonces hay que recurrir realmente a una terapia y volvemos, entonces ahí volvemos a, bueno, las obras sociales, ¿cómo? Claro, ¿dónde? ¿Cómo? Privado, ¿puedo? ¿No puedo? La situación laboral influye, pero es muy preocupante. Ayer estaba leyendo unas cifras del tema de los trastornos de ansiedad en adolescentes. Creo que la pandemia ha dejado muchas secuelas de muchas cuestiones, pero también no se ha hecho nada a nivel del Estado para apalear esas situaciones. Hay signos y síntomas que los hijos dan, que los adolescentes dan, con respecto a qué les está pasando. Y otra cosa, el tema de las redes, pero es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte, pero digo, el tema de esta cuestión de la hiperconectividad, donde los adolescentes están mucho tiempo con el celular, mucho tiempo viendo y comparando las vidas. Es un tema muy complejo, muy difícil de abordar. Contribuye, ¿no?, a la ansiedad todo eso. Pero sin duda. Sin duda. Vos sabés que, perdón, para terminar, digo, yo a veces doy como ciertas lineamientos en función, bueno, traten en lo posible de las 7 de la tarde apagar el celular. Y no sabés lo que cuesta, Adrián. Sí, y a los grandes también. A todos. A todos. A todos. Grace, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por venir. Queríamos escuchar tu opinión, que nos expliques, que nos cuentes un poco. Y lo principal, ¿no? Nadie se tiene que alarmar. No es que mañana cualquiera que sufre cualquiera de estas enfermedades va a salir a hacer barbaridades. Hay que acompañar, hay que estar atentos. Atentos, Y acompañar. hay que contener, ¿no? Y no, porque yo he notado, he visto ahí también algún sesgo de discriminación a partir de ahora. Che, ojo que aquel está loco, no le des bola. Eso existió siempre. Y ahora con esto... Sí, y también existió, Adrián, también lo hemos hablado muchas veces, vas al psicólogo, estás loco. Bueno, ya me parece que estas cuestiones, estas palabras ya me parece que debemos sacarlas de nuestra idea, de nuestro vocabulario, y cuando vemos una persona que habla de esa manera es intentar explicarle que no, que los temas de salud mental no son menores, son temas muy complejos y que hay que atenderlos y hay que acompañarlos directamente. Y hay que consultar cuando uno ve
determinados signos o síntomas que a uno le parecen raros, hay que consultar, sin duda, porque el espectro de la salud mental no es solamente la esquizofrenia, la psicosis o el trastorno bipolar. También tenemos depresiones severas, también tenemos trastornos de ansiedad severas. Tenemos un montón de cuestiones que hay que atender, no solamente la esquizofrenia como algo realmente muy grave, pero hay en lo diario hay otras cuestiones no menos importantes. Gracias, Grace. Por favor. La licenciada Graciela Chaget, psicóloga, nos acompañó, hablamos de lo que está hablando, ¿no?, el país a esta hora, que tiene que ver con este hecho tremendo que ha ocurrido en Villa Crespo en el día de ayer y tiene que ver con la salud mental, un tema que Graciela Chaget viene charlando desde hace mucho tiempo y que por suerte, o por lo menos yo, ¿no?, que tengo la suerte de charlar con ella aquí al aire desde hace bastante tiempo, tenemos más conocimiento. Y está bueno, porque a la hora de poder proponer, opinar o debatir sobre el tema, hay que tener información. Vamos a la pausa, 10 de la mañana, 5 minutos, ya lo vi por atrás mío pasar, digo, para los que estaban ansiosos, a Blas Martínez Riera, me parece que ya andaba por ahí, Blas, así que en un ratito lo vamos a tener aquí en el estudio. Pausa y ya venimos, dale. Otras veces hay que callar y seguir como muelas que se